Media Europa, por no decir medio mundo, pendientes de lo que sucede entre Grecia y la Unión Europea. Como saben, esta tarde Alexis Tsipras trataba de presentar una propuesta alternativa que básicamente consiste en solicitar un tercer rescate, una refinanciación de la deuda y exigir que el Fondo Monetario Internacional salga de las negociaciones. A esta hora lo que sabemos es que el Eurogrupo ha dicho que no, aunque mañana se celebrará una nueva reunión. Pendiente de todo lo que ha pasado en estas trepidantes horas ha estado, como siempre, Uxía Rodríguez. Adelante. Pues Fernanda, parece que dentro de media hora Grecia dejará de estar oficialmente bajo el paraguas europeo. Desde esta medianoche Grecia estará fuera del programa de rescate de las instituciones y perderá entonces más de 16.000 millones de euros. También entrará en la lista de morosos, ya que no han pagado los 1.600 millones al Fondo Monetario Internacional. El Eurogrupo, reunido de urgencia esta misma tarde a través de una teleconferencia, ha rechazado la extensión de ese segundo rescate que pedía el país y pospuesto hasta después del referéndum del domingo la decisión sobre un tercer plan de ayuda financiera. Esta tarde el gobierno griego in extremis enviaba una tercera propuesta para no tener que llegar a la situación a la que finalmente se ha llegado, una nueva propuesta que excluía al FMI y que giraba alrededor de tres ejes. Solicitaban una prórroga corta del actual programa de rescate para evitar la quiebra técnica y ganar tiempo para cerrar un nuevo acuerdo. El segundo punto de esta propuesta, el más importante, el gobierno de Tsipras pedía un tercer rescate, otro préstamo de 2 años que se usaría, dicen, solo para pagar la deuda. Ese nuevo préstamo ascendería a 29.000 millones de euros para afrontar los vencimientos entre 2015 y 2017. En paralelo a ese tercer rescate pedían también una reestructuración de su deuda, que asciende casi al 180% de su Producto Interior Bruto. Pero, como decíamos, esa propuesta de última hora no ha convencido a sus socios. Para mañana miércoles hay convocada otra reunión extraordinaria. Esta noche el presidente del Eurogrupo ya advertía: un nuevo rescate tendrá más condiciones. Mientras hay otra cuenta atrás que ya ha empezado, la que nos llevará hasta el domingo y que divide al pueblo griego entre el sí y el no. Si ayer a estas mismas horas veíamos la plaza Sintagma repleta de partidarios del Ox y del No, esta noche la han llenado miles de personas con pancartas del NAI, del sí, bajo el lema "Vivimos en Europa". Ya sabíamos que el ministro de Finanzas helleno era un profesor universitario especialista en la teoría de los juegos. Según esa teoría, las decisiones se toman siempre pensando en lo que harán los demás. Pero parece que en esta ocasión el juego, la partida de póker entre el gobierno griego y las instituciones, ha llegado demasiado lejos. Grecia ha presionado con todo lo que tenía. El viernes rompieron las negociaciones que parecían encauzadas y convocaron un referéndum. El domingo Tsipras anunció la puesta en marcha de medidas de control de capitales y el cierre de los bancos, un corralito que se hizo realidad ayer lunes. Las últimas horas han sido realmente frenéticas y eso que la cosa parece que está muy lejos de terminar. Anoche Alexis Tsipras concedía una entrevista en la televisión pública griega en la que se mostraba firme, pedía los votos por el no y dejaba claro que la salida de Grecia del euro no estaba en sus planes. Την απάντηση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να προχωρήσει στο διηνεκές με σχέδια λιτότητας που θα μας οδηγήσουν στο να μην σηκώσουμε κεφάλι, στο να φεύγουν κατά χιλιάδες οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό, στο να έχουμε ουραία της ανεργίας και ξανά να πηγαίνουμε σε νέα προγράμματα και νέα δάνεια, αν αυτή είναι η επιλογή, τότε θα τη σέβα και να κρίνει και τις αναλύσεις. Με ρωτήσατε όμως κάτι και απαντώ. Την εκτίμησή μου θα σας πω. Βεβαίως. Ότι δεν είναι το σχέδιο το να βγάλουν την Ελλάδα έξω από το ευρώ. Το σχέδιό τους ήταν να τελειώσουν με την ελπίδα ότι στην Ευρώπη μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική. Esa misma noche en la que miles de personas se manifestaron para apoyar al gobierno, para apoyar el no en el referéndum, comenzaban los acercamientos por detrás. Fue Tsipras el que llamó al presidente de la Comisión Europea. Juncker le dijo que había margen todavía para un acuerdo de última hora. This would require a move from the Greek government, which President Juncker asked to see before midnight last night. As we speak, this move has not yet been received, registered, and time is now narrowing.
Es lo que decía el portavoz de la Comisión Europea esta misma mañana. Esperaban un movimiento que no llegaba desde Atenas, eso después de que apareciera sobre la mesa una última propuesta desde Bruselas. Pequeñas concesiones a cambio de que Tsipras se comprometiese a hacer campaña por el sí. Al mismo tiempo, Varoufakis dejaba claro ya que Grecia no pagaría hoy al FMI. Καλό δρόμο όμως, Υπουργέ. Are you happy with the reaction so far the last days? You're always with the people. You're confident that the Greeks will understand? We're not populists. We're trying to do the right thing by the people. Θα πληρώσουμε τη δόση προς το Ταμείο, Υπουργέ. Όχι. A las pocas horas, lo que ya hemos contado, Grecia presentaba esa propuesta que el Eurogrupo ha rechazado y las cosas se recrudecen de nuevo mientras el país vive su día 2 de corralito. Las colas en los cajeros continúan con el límite de 60 euros diarios. Entre mañana miércoles, y el viernes, 1 millar de oficinas bancarias abrirán solo para los pensionistas. El Ministerio de Finanzas también ha limitado a 120 euros la cantidad máxima que cada uno de esos pensionistas puede retirar. Además, Grecia ha suspendido las competiciones deportivas del fin de semana por el referéndum. Un referéndum que, por cierto, ya tiene página web. Esta es oficial en inglés y griego y con una cuenta atrás que terminará el domingo. Pues así han sido estas horas de locos. Bueno, pues unas horas de locos, Uxía, que efectivamente creo que no han hecho más que empezar de cara a ese referéndum del próximo domingo. Enseguida os escucho, enseguida nos va a contar Marina cómo sería el mecanismo de una posible salida del euro, que no está, bueno, pues muy claro en los tratados europeos, pero en nuestra vocación de acercarnos lo más posible a lo que está pasando, no el Estado griego, sino los griegos. Vamos a escuchar testimonios esta noche, algunos de los cuales a lo mejor recuerdan. No sé si se acuerdan de Mirka Marcelou, con ella hablaba hace unos días nuestra compañera Marina Chiavegato. Hemos querido volver a llamarla para saber cómo han transcurrido estas horas, estos días, desde hace una semana, cuando por vez primera contactábamos con ella. Seguro que recuerdan, es una trabajadora del sector farmacéutico, tiene 37 años, su marido trabajó durante muchos años de manera desahogada en el sector de la construcción, en estos momentos no ingresa nada. Bueno, la cosa no ha hecho más que complicarse en los últimos días. Toda la gente está esperando en colas en los bancos, en las gasolineras. Es una situación como si estuviéramos en una guerra. En los supermercados la gente compra lo que pueda. No, sabía que están cerrados y tenía algún dinero y no sé, decidí que no es una solución, no es la solución. No sabemos ni nos van a pagar porque mañana es el día que nos pagan y no sabemos si pueden hacerlo. No sé la pregunta. ¿Qué significa sí y qué significa no? En las dos ocasiones vamos a sufrir. Todo esto lo sé perfectamente. En el euro vamos a sufrir porque Europa va a pedir más y más cosas, más y más dinero. Y en el caso del dracma, es que, ¿qué significa si volvemos en dracma? No sé, como el tercer mundo. ¿Qué más podemos aguantar? Estamos hasta las narices. Yo personalmente estoy muy enfadada y el otro momento muy preocupada. Tengo 2 niños y no sé qué va a pasar en el futuro. Ahora no entienden nada de esta situación e intento hacer bromas para que no entiendan nada de toda esta situación. He escuchado que el señor Juncker ha dicho cosas que creo que no existen en este mundo. Que él nos ama muchísimo y que lo que quiere es lo mejor para nosotros y no para ellos. Por supuesto que no. Todo es por el dinero. Y
lo sabemos perfectamente eso. Bueno, Mirka ha perdido la sonrisa que conseguía esbozar todavía la semana que viene. Entre enfadada y preocupada, supongo que es, Miguel, la sensación que seguramente comparte buena parte de la ciudadanía griega en estos momentos. Yo no sé qué gravedad le concedes al momento que estamos viviendo, por supuesto para Grecia, pero yo no sé hasta qué punto también para toda la eurozona. Desde luego es una luz de alerta encendida que todos deberían tener muy en cuenta, precisamente porque puede sentar un precedente que es inédito de momento en esta Europa joven que todavía estamos construyendo, pero que puede marcar un antes y un después por muchos motivos, ¿no? Pero lo que esta mujer reflejaba es un sentimiento, quiero decir, antes hablábamos de certidumbres o incertidumbres, yo creo que la incertidumbre sobre cómo va a terminar esta novela que no apunta a un buen final, es lo que está demoliendo la sociedad griega ya de por sí muy castigada, porque en la situación actual lo único que le puede pasar a la sociedad es, desde luego, que viva una fuga de capitales, una desinversión de las empresas que están allí, una deslocalización también de las empresas o una contracción del mercado interno que hace que el país no funcione. Quiero decir que cuando esto tenga un final y el final sea dentro del euro o fuera del euro, lo que tendrán es un país sin funcionamiento. Y esto es el drama. En cualquier caso, por ir al corto plazo, antes lo planteaba Manuel en la presentación del programa, ayer fue objeto de debate también en esta mesa, hasta qué punto Tsipras ha hecho bien convocando el referéndum o ha sido irresponsable o ha trasladado su responsabilidad en una decisión tan complicada a sus conciudadanos en un momento tan difícil para ellos como este. Miguel, ¿apoyas la decisión? ¿Es un ejercicio de democracia lo que ha hecho Tsipras o un ejercicio de irresponsabilidad? Yo creo que existen incluso mecanismos de consulta que no deben provocar que el gobernante eluda su responsabilidad en el momento clave, en el momento determinante. Entonces, Grecia está en ese momento clave y determinante y eludir, es decir, perder tiempo a la hora de decidir cuál va a ser el futuro del país, cuesta sobre todo a la sociedad de ese país. Rubén, exercicio de democracia ou irresponsabilidade ese referéndum do domingo? A festa nacional grega, creo que o 28 de outubro, se chama Festa do Non, porque nos inicios da Segunda Guerra Mundial os italianos un general histórico do exército grego lle preguntaron se estaban dispostos a que Italia invadira Grecia e os gregos dixeron non, é a festa nacional. Algún medio de comunicación ligado á esquerda decía que o que vai a pasar o domingo, que obviamente vai a ser o non, ou entendemos que o apoio popular que está tendo Syriza, porque incluso a xente que está amargada coa situación de Corralito entende que está pasando. Bueno, hai enquisas que indican o contrario, non está moi claro. Non está nada claro que vai pasar. Polo menos temos claro que se vai ou polo menos temos a esperanza moi fundamentada, que ese apoio popular ao goberno, que xa roza niveles por enriba dos resultados electorais, se vai a traducir. Ti crees que Tsipras fixo ben convocando este referéndum? Parece agora, en algúns medios de comunicación que escoitei nestes días, que parece que esta situación que sempre leva gobernando os 4 anos de políticas de austericidio contra Grecia cando chega a Syriza dice nos vamos a chegar para parar isto. E o que propoñían esta vez, que estaba enriba da mesa, a proposta de rescate, que obviamente non é un rescate de euche do diñeiro e non pasa absolutamente nada, chame irás pagando cando poidas, senón que se puso enriba da mesa cousas tan graves como, por exemplo, Grecia é un país que ten unha agricultura moi consolidada, xunto ao turismo, sectores menos de transformación son as partes esenciais da economía grega. Eliminar os subsidios agrarios e as bonificacións fiscais a toda a agricultura grega. Eso como decir que de repente desaparecen todos os subsidios agrarios, as bonificacións agrarias que temos neste país e esperar que non pase absolutamente nada. Eliminar un subsidio de solidariedade que había cos pensionistas para complementar pensións. Moitos pensionistas gregos están mantendo as familias hoos en día. Eu creo que un goberno... Estiveches en Grecia xa durante a crise, Eu estive moitos anos antes da crise e logo uns anos antes da crise e dende logo que sí había era un estado, a sensación de un estado fallido que se estaba pedindo determinadas cousas que, por exemplo, outros países non se lle pedía. No caso, por exemplo, unha parte importante desa débeda é cuantificada como débeda da industria militar, por esa estrategia da OTAN de identificar
o espacio grego como un espacio de confrontación, a cercanía de Turquía, por exemplo, un pequeno conflito por unhas illas que eran un trozo de pedra, significou unha subida do 3 ou 4% do gasto militar en Grecia. Gran parte desa inversión, no, pero é unha parte sensible da débeda, a compra de material militar e a estrategia da OTAN dentro de Grecia é unha parte sensible. Cal é o debate? O debate, Tsipras era unha persoa que defendía a saída do euro dentro do campo da esquerda de Grecia, non? No, sigue sin defenderlo. Sigue sin defenderlo. Se lle vai a forzar a unha saída do euro, que posiblemente a esquerda radical grega, que si defendeu esa postura e foi a gran confrontación, pois seguramente ese escenario se de. Ahora, isto é un chantaxe en toda regla. Se está dicindo a un presidente que, bueno, moi ben, estés convocado ao referéndum, pero se dis non, pois hai isto. É dicir, un exercicio de soberanía, perdón, se dis sí, non? Un exercicio de soberanía que, dende logo, non é para nada. E segundo, sí que é certo que o propio goberno griego así o trasladou a toda a esquerda europea, que eles necesitan aliados no resto de Europa. Grecia non se sostén, esa situación non se sostén, se en decembro neste país ou noutros países de Europa hai un cambio. Eso teñen claro. Eu creo que, digamos, a amargura é a soidade grega neste mundo. Bueno, en calquer caso, sí que é certo que eles están, o propio goberno de Syriza está dando todas as facilidades do mundo para que os medios de comunicación podamos acceder ao que eles pensan. A semana pasada nos falábamos con Sakaloto, que, como sabemos, o sustituto de Varoufakis nas negociacións co Eurogrupo sin ningún problema, porque eles, bueno, pues como que teñen a necesidade de explicar directamente que o que queren facer eles. Os memorándums son secretos. Os memorándums moitas veces son... Bueno, neste caso xa non foi secreto, neste caso o Grupo fixo público o memorándum. Cando ti negocias, podes manter en segredo, ou a persoa que estás negociando decide, ou aquí está enriba da mesa isto, ou non hai. A propio Eurogrupo decidiu facer público o memorándum. Tuco e despois Manuel. Bueno, primeiro debo decir que eu son europeísta, creo como Ortega que Europa é a solución, non como outros que pensan que son soberanistas españoles, como, por exemplo, Podemos, ou teñen reticencias con Europa, como Izquierda Unida habitualmente. Si dice Izquierda Unida, non falo históricamente Izquierda Unida, que Europa ten unha situación incómoda. Dende o ano 94 que se firma Maastricht. Somos defensores do proceso. Quero dicir, eu son un europeísta convencido, eu creo e quero chegar a unha Europa federal. Xa sei que isto é un desideratum imposible neste momento, pero eso... Vamos a Grecia, por favor. Meu desexo, sí, pero non, pero... Por lo tanto, eu quero que Grecia quede dentro da Unión Europea. Creo que sería un fracaso tremendo para a Unión Europea, político, que Grecia marchase. Terceira cuestión, creo que os riscos económicos da saída de Grecia son incertos, pero pode haber asuntos moi graves. Onte había quen decía que Lehman Brothers iba a ser unha coña marinera comparado ca saída de Grecia. Son opinións, pero é posible eso. Outra xente di que non vai pasar nada. Intuitivamente creo que si pode pasar. En cuarto lugar, eu creo, a pregunta concreta do referéndum, eu creo que Tsipras fixo da necesidade de virtude. Creo que non podía facer outra cousa, pero hai que facer lectura interna. Porque tiña problemas internos no seu propio grupo parlamentario. De feito, a decisión, inmediatamente hai unha relación aparente de causa-efecto nunha reunión co grupo parlamentario. Hai 40... Non, que el parece, de feito, el chega a Grecia como dando a sensación de que iban firmar. Que lle din que por aí non o van a apoiar, entón non ten maioría absoluta suficiente. Entón, remato dicindo, eu creo que aquí hai unha situación de grave irresponsabilidade por parte de uns e de outros. Hai un pulso neste momento a ver quen é máis macho. A mí me parece unha cousa de machos, de verdade, eu digo. Incluso a linguaxe corporal, por exemplo, de Varoufakis, o primeiro día que vai falar con membro con este holandés, bastante antipático, por certo, que é o presidente do Eurogrupo, a maneira de darlle a man, con a man no bolsillo, medio albiés, medio marchándose, é unha cousa que expresa unha linguaxe corporal... A política de escenificación tamén, pero a linguaxe corporal é moi importante psicolóxicamente, está expresando un desprecio, non digo que sea voluntariamente, ao cual incluso probablemente máis grave. Remato con unha cuestión. Aquí hai xente que está xogando... Quero recordar agora o título do libro de Plejanov, que ademais teño citado aquí moitas veces, porque é unha cuestión moi importante, o papel do individuo na historia. Creo que se está xogando irresponsablemente e que non sabemos onde vai acabar este asunto. Isto parece que o ten todo o mundo claro. Manuel. A mí me parece que hay que partir de una cuestión que el propio Tsipras dice. No queremos salir del euro, queremos seguir en la Unión Europea.
Y a mí esta es la parte que más me rechina de su discurso, porque me parece que es un hipermoderno, no es una persona de izquierdas, no es un revolucionario, y de hecho, no me viene ahora el nombre, Manolis, este héroe de la resistencia nazi, antinazi, vino a decir, esto es el completo engaño. Es decir, los auténticos revolucionarios no pueden estar con Tsipras, y la gente claramente de izquierdas tampoco, porque Tsipras quiere estar con un semblante de transformación radical, pero aceptando absolutamente todas las reglas del juego. Entonces, no es un revolucionario, es un pragmático. Y en esta jugada de póker que está haciendo, lo que está intentando es obtener una quita más grande. En parte puede ser razonable, por una razón fundamental, y es que todo el mundo sabe que la deuda es impagable. Es decir, que hay una lógica aquí absolutamente infernal, como si tú sacas con la tarjeta de crédito del cajero para pagar la hipoteca. Es decir, Lula fichó, pero sí, y cada vez, entonces la lógica es imposible de parar. Entonces, este hombre en este momento adopta una posición subjetiva, que es: yo no puedo aceptar una negociación con la Unión Europea y las condiciones que me ponen sin traicionar mi ideario político con el que me presenté y gané las elecciones. Entonces, traslado, no va a hacer como Rajoy, que dijo, sí, prometí ciertas cosas, pero hacerlas supondría el desastre. Entonces voy a hacer otras, todo lo contrario que le dije. Eso no lo va a hacer él. Entonces traslada la decisión al pueblo. Un referéndum es un mecanismo democrático, pero no siempre. Franco hizo referéndums. Entonces, no siempre es el mecanismo más democrático. Y entonces, este hombre, en este momento, tiene dos opciones. O apoyan su propuesta y él se considera más legitimado para negociar, no para romper. No es un revolucionario, no es un rupturista. O si no, se va a casa. Con lo cual, ha embarcado a todo el mundo en esta historia y se lava las manos, pero con el beneplácito del pueblo. Lo único que me reconforta en esta historia es que la Plaza Sintagma ayer estaba llena del no, hoy del sí, y nadie se pega con nadie. Es decir, que en el fondo me parece que es un triunfo de... De todas maneras, entre los testimonios que estamos recogiendo, que vamos a ir compartiendo con todos ustedes en los próximos días, teniendo en cuenta que Grecia va a estar en nuestras oraciones en los próximos días, hay una persona que también dice, y vinculada a Syriza, no está del otro lado, también dice que si el corralito lo hubiera decretado pues la socialdemocracia o los conservadores, hubiera habido graves disturbios en Grecia. Quiero decir, que el crédito que le está dando la sociedad griega a Syriza está siendo... sorprendente a posición do Partido Comunista Grego, que o Partido Comunista Grego para eles Syriza e calqueira formulación da esquerda diferente, pois non planteou algunha movilización popular, pero sí que nesta cuestión do corralito mantén unha exposición relativamente non cercana, que é imposible acercar a esas dúas opcións. Tiene razón Manuel, en cualquier caso, que efectivamente Sintagma ayer estaban los que apoyan la estrategia de Tsipras y hoy estaban los que quieren que el domingo salga el sí. Vamos a hacer una conexión muy importante que no sabe lo que va a hacer, no, básicamente porque es que es una decisión de una complejidad, efectivamente, es como la OTAN de entrada, como la del referéndum de la OTAN, que tampoco era muy fácil saber exactamente. Es que es una pregunta un poco falsa. No, es una pregunta ¿Cómo queréis que quedemos en la Unión Europea? No, la pregunta no es, ¿quieren que se apruebe lo que se aprobó? Pero a mí me sona eso referéndum que moitas veces na negociación sindical, en medio dunha negociación sindical entre a patronal e os comités de empresas, se fai un referéndum nas empresas cando a mellor o resultado da negociación é radicalmente diferente do que se aproba. La auténtica pregunta es cómo quieren quedar o qué fuerza me vas a dar para negociar. De todas formas, hay un problema en esta posición. Y es que te puedes encontrar con lo que no deseas. Bueno, claro, efectivamente. Decía, vamos a hacer una conexión con Maña Cabegato para
darle un poco de acento, de carácter a los protagonistas de toda esta historia. Vamos a salirnos por un momento de Grecia. Saben que Jean-Claude Juncker ha sido una de las personas que, bueno, más exigente ha estado con Grecia en las últimas horas. Hay otra persona que se llama Mario Draghi, que en estos momentos es el presidente del Banco Central Europeo. Y vamos a recordar un poquito quiénes son estos señores para que veamos que esto a veces de la política y de la economía, bueno, pues hay que mirarlo con cierta distancia para darnos cuenta de quién es quién. Marina Chiavegato. Pues vamos a hablar de tres personas, empezamos por ellas, Mario Draghi, Christine Lagarde y Jean-Claude Juncker, la cara de la troika, los que están por detrás de todas las políticas de austeridad en Europa, pero ellos también tienen un pasado. Draghi, por ejemplo, fue uno de los hombres fuertes de Goldman Sachs, un banco de inversión que asesoró entonces a aquel irresponsable gobierno griego a apostar por una arquitectura de crédito que le permitió maquillar las cifras a ese país, a Grecia, durante tantos años. Draghi fue entre el año 2002 y el 2005 el vicepresidente europeo de este banco de inversiones de Goldman Sachs. La otra pata es Jean-Claude Juncker, el que durante 18 años fue primer ministro de Luxemburgo y que ahora se ha visto envuelto en una famosa trama de corrupción bautizada como LuxLeaks, en la que se investiga cómo el gobierno de Luxemburgo hacía presuntamente pactos con compañías para que éstas desviasen sus beneficios a Luxemburgo y eludir así los impuestos. Están acusados de firmar acuerdos con 340 multinacionales y nos faltaba Christine Lagarde, quien tampoco ha tenido en estos años una buena relación con la justicia. Ella está imputada por un caso de corrupción como ministra de Sarkozy. La investigación se centra en determinar si hubo corrupción al atribuir como exministra una indemnización de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie por la venta de la empresa Adidas. Aunque si hablamos de pasados, hay que mencionar también al del ministro español de Economía, Luis de Guindos, quien ya en el año 2008 llevaba la batuta en Portugal y en España de Lehman Brothers, y pese a que ya no pertenecen a ninguna de estas instituciones, y podíamos citar a muchos más nombres. Por ejemplo, Mario Monti, hasta poco primer ministro italiano, y Papademos, el griego, ambos venían de Goldman Sachs, el banco de inversiones, y el pasado del FMI también es negro, porque sus dos expresidentes, Rodrigo Rato y Strauss-Kahn, ya sabéis todos, acabaron, Fernanda, en la cárcel. Bueno, pues el pasado de parte de los actores europeos, con Mario Draghi, en su momento, como altísimo directivo de Goldman Sachs, la empresa que ayudó a maquillar las cuentas griegas en aquel momento en el que se descubrió que lo que parecía que era, pues no era. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a seguir hablando de política, pero nos vamos a meter un poquito en el mundo Partido Popular. FAES está estos días con esas sesiones que organiza una vez al año. Ayer veíamos a Sarkozy por España, invitado precisamente por José María Aznar. Lo veíamos también almorzando en esa tasca madrileña con el presidente del gobierno. Y hoy FAES le ha dado un pequeño susto, otro pequeño susto, a Mariano Rajoy. Sí, con un informe que ha publicado sobre desigualdad en España, es el 12º campus, Rajoy que va a clausurarlo el domingo. Teóricamente va a estar allí. Ese momento que siempre esperamos de ver la imagen de Rajoy con Aznar sentados en unas sillas. Luego hablamos de esa relación que ha traído sus más y sus menos últimamente, pero ya que apuntabas lo de la FAES, vamos a empezar por ahí. Ese informe al que hacíamos referencia, Desigualdad, Oportunidades y Sociedad del Bienestar en España. Un informe que dirige Miguel Marín, 178 páginas y que tiene una conclusión clara. Las desigualdades se han incrementado notablemente en los últimos años de gobierno de Rajoy. Vamos a ver un extracto de esas conclusiones, como digo, de un informe que tiene casi 200 páginas. A raíz de la crisis económica y de la pérdida de rentas, la desigualdad en términos absolutos ha aumentado y se ha hecho menos soportable. Hay desigualdades legítimas, pero las capturas de rentas, la corrupción o las instituciones que impiden la movilidad social generan exclusión y son difícilmente explicables desde cualquier perspectiva de justicia social. Con frecuencia se utiliza la desigualdad como argumento para imponer políticas que no funcionan. Este informe muestra que son ellas las que provocan buena parte de la desigualdad en España. En España, los datos de la crisis evidencian un aumento de los niveles de desigualdad mayor que el de los países con los que debemos compararnos, y no porque haya mejorado la posición de quienes más renta tienen, sino porque se ha deteriorado la de los que tienen menos. Miguel, a 5 meses de unas elecciones generales, 5 o 4 y medio, 3, porque no sabemos exactamente cuándo van a ser, es una deslealtad del señor Aznar hablar de desigualdad.
teniendo en cuenta que estamos hablando de dos personas del Partido Popular. La desigualdad es uno de los grandes problemas que España tiene en estos momentos, pero el discurso oficial del PP en estos momentos no va precisamente por reconocer esto, sino por decir que la crisis económica está siendo superada y que se están bueno, pues reponiendo las cosas al lugar en el que tenían que estar. ¿Es una deslealtad por parte de Aznar hablar de desigualdad? O sea, yo creo que no es incompatible, es decir, el hacer un discurso sobre la situación económica de España que vislumbre partes positivas no es contradictorio con que los efectos de la crisis vivida durante todos estos últimos años haya provocado fuertes desigualdades. ¿Pero tú crees que a Rajoy esto le sienta bien en estos momentos? Imagino que no. Yo creo que Aznar dice lo que piensa y lo dice cuando considera oportuno decirlo. Creo que hay gente que piensa como Aznar dentro de la familia del Partido Popular, y también creo que el propio Partido Popular y el propio Mariano Rajoy han abierto un periodo de reflexión más o menos colectiva, en donde me imagino que caben este tipo de comentarios, para decidir cuál es el cambio de rumbo correcto de ahora a las elecciones que, como tú dices, son pasado mañana. Teniendo en cuenta que tampoco le ha hecho grandes cambios, bueno, considerar que no era el momento de hacer grandes mudanzas. Cuando tú crees que es el momento de abrir un periodo de reflexión, te arriesgas a que haya reflexiones de este tipo y tienes que asumirlo. Sí, pero no creo que le haya dado ningún permiso Rajoy a Aznar para que abra ningún tipo de reflexión. Vamos a avanzar un poquito más en el informe, Pablo. Sí, veíamos, bueno, contundente, ¿no?, en el tema de la desigualdad, pero también como latigazo al gobierno de Rajoy, de lo que estáis un poco hablando, el informe pone en duda las soluciones que ha dado el gobierno de Rajoy a este capítulo, al de la desigualdad. Vamos a ver otro extracto de las conclusiones en las que hace referencia a las medidas que se han tomado para intentar evitarla. Cuando el desempleo aumenta, sobre todo entre los trabajadores de menor renta, la desigualdad aumenta también. Ese es el caso de España. En etapas de crisis, el rápido crecimiento del paro como consecuencia de la dualidad del mercado hace que se agranden las distancias entre los que más tienen y los que menos. La crisis ha puesto de relieve la enorme fragilidad de nuestro mix tributario. Los ingresos tributarios cayeron más que el PIB, lo que obligó a recurrir a déficits altos para sostener a corto plazo el bienestar. En la práctica, los jóvenes españoles están excluidos de lo mejor del modelo de bienestar. El sistema educativo no los capacita bien y el mercado de trabajo los relega a empleos de baja calidad, lo que significa bajos ingresos y bajas prestaciones. Demoledor. Demoledor, ¿verdad? Bueno, propone soluciones, ¿eh? Esto es el diagnóstico, digamos, y ahora vamos a ver las soluciones. El problema no es que se critiquen las medidas que ha hecho Rajoy, que también, sino que la FAES concluye que se ha quedado corto en la mayoría de ellas, ¿no? Vamos a ver las soluciones que propone la FAES, el diagnóstico está hecho. Propone primero una reforma del sistema del bienestar. ¿En qué clave? Bueno, pues la FAES propone un modelo nórdico, que se abra la prestación de los servicios públicos a la competencia público y privada, que se incluya la privada. Aumento también de exigencia al nivel educativo. FAES propone introducir pruebas externas para evaluar a los estudiantes y que condicionen las becas que se ofertan. FAES pide también la reforma laboral en una segunda fase, simplificar la contractualidad, es decir, que se elimine la diferencia entre contratos indefinidos y temporales y se abarate el despido. También propone reformar el salario mínimo, es decir, que no sea el mismo para todos los trabajadores, que se distinga en función del nivel de cualificación, del contratado y del tipo de ocupación que va a desempeñar. Solicita también una reforma integral del sistema fiscal, aboga por reducir la carga impositiva a través del IRPF y solicita beneficios para las familias. Insiste también en la mejora de la eficiencia tributaria, solicita menos impuestos directos y más indirectos. También que se disminuya progresivamente el peso de las cuotas a la seguridad social. Y este séptimo punto que vamos a ver propone una reforma de la financiación autonómica. Quiere recentralizar los servicios públicos, evitar las disparidades, propone recentralizar cuestiones como la educación y la sanidad, que no dependan de las comunidades autónomas, sino del Estado central. Al Estado central. Bueno, pues esta es la propuesta de FAES. Enseguida os pregunto por lo que creéis qué significa que José María Aznar presente este documento, como decimos, a 5 meses de las elecciones generales, unas elecciones muy complicadas para el Partido Popular, en un momento de crisis que, por cierto, el actual presidente del partido, Mariano Rajoy, ha decidido sortear o solventar haciendo cambios
mínimos, y no quiero decir cosméticos porque si no llaman enseguida a los representantes de la industria cosmética y nos ponen verdes, como ya saben que ha sucedido. Esto sucede bueno, después de un largo camino en el que las relaciones entre Mariano Rajoy y José María Aznar no han sido precisamente ejemplares. El fin de semana pasado Aznar concedía una entrevista a un diario, al diario ABC, en el que, por si quedaba alguna duda, parece que Aznar tiene una idea bastante diferente de lo que hay que hacer en estos momentos en relación con lo que está haciendo Rajoy, ¿no? Sí, y oído solo otra vez Rajoy. Bueno, gana morbo esa cita del domingo que decíamos, esa entrevista a la que hacía referencia en un diario madrileño, en ABC, ha vuelto a buscarle las cosquillas a Aznar a Rajoy, y Rajoy ha respondido de la misma forma que durante toda la legislatura, con el método del avestruz. Hoy no se sabe si el Partido Popular defiende la vida o el aborto, la unidad de España o la presencia de Bildu en las instituciones, las clases medias o la presión fiscal. El PP ha perdido en gran medida su ADN, aglutinar a toda la derecha. Pues yo le deseo los mayores éxitos al PP, pero hay que ganárselo. Señor Aznar, ¿teme perjudicar al partido con sus declaraciones de ayer en ABC? ¿Cree que su entrevista de ayer va a dañar al partido? Buenos días. ¿Cree que beneficia al partido su entrevista de ayer en ABC? Hay que oír de todo en la vida. No voy a hacer ningún comentario, pues no, creo que no tiene ningún sentido. ¿Se siente usted cuestionado como líder del PP o incluso como candidato? Pues, francamente no, creo que tengo el apoyo de una gran mayoría del partido y por tanto estoy muy cómodo en esa situación. No tengo grandes enemigos internos en el partido, a pesar de que algunos se empeñen en buscarlo. Bueno, Aznar, vamos al principio de los tiempos, designa a Rajoy por el método digital, de dedo, no de dígito, en una fecha concreta, ese 23 de agosto del 2003, tal y como confiesa en sus memorias, después de que Rodrigo Rato le dijese hasta en 2 ocasiones que no quería ser el sucesor. También confiesa Aznar que Rajoy le pidió permiso en ese primer momento para contárselo a su padre, algo que él le denegó. Ya dice algo del carácter de Aznar, le denegó hasta este momento, el que lo hizo público delante del partido. El líder del Partido Popular se llama Mariano Rajoy. Quiero pediros que a partir de hoy todos nos pongamos detrás de Mariano Rajoy, y yo el primero. Bueno, la historia está escrita. Rajoy pierde esas elecciones contra pronóstico del 2004, después del 11M, y vuelve a perder en el 2008, un año clave porque en ese año se produce el Congreso famoso de Valencia, donde parece inician las distancias políticas y personales entre Aznar y Mariano Rajoy. Un Aznar que ya matizaba las diferencias entre el que luego sería presidente y él mismo en una entrevista meses antes de vencer las elecciones del 2011. Pasa que tiene su personalidad, su estilo, su modo de ver las cosas, su modo de actuar, su origen gallego y su ejercicio de gallego, y por lo tanto pues tiene su modo de... Pero él es una persona con experiencia. Esa galleguidad a la que hacía referencia Aznar para hablar de falta de decisión, ¿no?, política, como luego hemos visto en declaraciones posteriores. Bueno, no se tardaba en evidenciar después de esa victoria electoral las diferencias. Apenas un mes pasaba hasta aquel enero del 2012, otra vez Sarkozy por medio, y vamos a ver las imágenes. Era la entrega del entonces rey don Juan Carlos del Toisón de Oro a Sarkozy por su ayuda en la lucha contra ETA. Bueno, como ven, Rajoy departe amigablemente con los otros 2 expresidentes, con González y con Zapatero, pero Aznar y él se evitan una y otra vez, pese a estar apenas unos metros el uno del otro. Fíjense en esta imagen, en este momento que vamos a ver, porque Aznar se va a acercar al grupo en el que está Rajoy, este agacha la cabeza y Aznar acaba girándose, con cara de circunstancias, ¿eh? La imagen vale más que 1000 palabras, acaba yendo José María Aznar. Bueno, pues que su relación no era fluida, era una evidencia que acaba por demostrarse al año siguiente, 2013, mayo, entrevista al expresidente en la televisión privada Antena 3. Se reconoce dolido Aznar porque Rajoy no habla con él, dice que apenas una vez desde que es presidente. Hemos tenido una conversación larga no hace mucho y es la única conversación larga que hemos tenido desde que es presidente del gobierno. ¿Han hablado una vez? Una vez. ¿Por teléfono? No, ¿Le ha recibido en la Moncloa, no, en su despacho? No. Bueno, yo no voy a decir. He hablado con el presidente del gobierno largamente una vez. Yo no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Las tomé pensando en el bien de España y en el bien de los españoles.
y creo haber demostrado que mi ambición personal era limitada. Arrepentimiento, responsabilidad, son claves que vuelven una y otra vez en esa entrevista en la que, además de hablar de su relación personal, es especialmente duro Aznar con la política del gobierno de Rajoy. Vemos a un Aznar presa del tormento que menciona varias veces esos conceptos y que incluso no descarta su regreso a la política activa. ¿Qué le reclama a su partido y en qué plazos? Que actúe. ¿Cuándo? ¿Ahora mismo? Un gobierno tiene que actuar todos los días. Hace falta Pero mi esa pregunta reforma era fiscal. muy concreta. Hace falta bajar los impuestos en España. Ahora, mi pregunta era muy concreta. Ahora, ¿Usted los hace bajaría falta ahora? ensanchar las bases, hace falta una reforma fiscal urgente en España. Tenemos un sistema fiscal que ha sido superado totalmente por las circunstancias. Nunca he eludido mi responsabilidad. Yo cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido y con mi país, con todas sus consecuencias, y no tenga usted ninguna duda de ello. Que actúe. Volvemos otra vez a la inacción de Rajoy que denuncia Aznar. Bueno, pues la respuesta entonces de Rajoy, y mira que se buscó por activa, pasiva y perifrástica, no llegó. Otra vez el avestruz evita el confrontamiento el presidente con el expresidente. Como usted sabe, yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del gobierno y por tanto no lo voy a hacer ahora tampoco. Bueno, como lo he dicho a su compañero, no va a encontrarme en ningún comentario o en ninguna polémica con ninguna persona que haya sido presidente del gobierno y menos con el presidente Aznar. Sí, ¿Puede usted cree insistir que el todo señor lo que Aznar quiera? le ha sido desleal a usted y a su partido. Mire, yo sobre ese asunto, como usted sabe también o mejor que yo, ya he dicho exactamente todo lo que tenía que decir y todo lo que debía decir. Oiga, y hay a algunos le gustan más unas cosas y a otros otras. Bueno, Rajoy no contesta, pero escenifica la ruptura en un momento clave para José María Aznar. Eso era mayo, lo que acabamos de ver. Nos vamos a noviembre de ese mismo año. Aznar presenta el segundo volumen de sus memorias. Al primero había acudido el propio Rajoy y gran parte del gobierno. A la segunda presentación no va nadie, ni Rajoy ni ningún miembro del Ejecutivo. Aznar se ve dolido y dice que toma nota. Agradecí mucho todas las presencias, pero no puedo dar razón de las ausencias. La verdad es que no puedo dar razón de eso porque los ausentes pues sabrán por qué estuvieron ausentes. Y si lo que se ha mandado es un mensaje de escenificación o de decisión de una ruptura, pues se toma nota. Bueno, Aznar se ausenta de la Convención Nacional y el desencuentro se prolonga también en 2014 en otro momento clave, después de la muerte de Adolfo Suárez. El coche de Mariano Rajoy esperó pacientemente a la puerta del hospital hasta que Aznar y Ana Botella lo abandonaron para ir a darle el duelo a la familia. También, aunque se vieron obligados a saludarse por protocolo en ese acto que están viendo, evitaron encontrarse durante todo el funeral. Bueno, pues es una historia de desencuentros que, como has contado, tiene sus raíces metidas en muchos años atrás y que tienen que ver, entre otras cosas, con unas personalidades muy diferentes a la hora de encarar la acción política. Enseguida os voy a pedir una pequeña opinión, pero va a ser después de esta última pausa publicitaria.